Buenas tardes, este es un tutorial de cómo se debe realizar una entrevista clínica. Esto es un tutorial de cómo se debe realizar una entrevista clínica y vamos a partir sobre qué es una entrevista y cómo se debe realizar, y por ese contexto vamos a hablar sobre una entrevista. Mi grupo está conformado por Eliana Córdoba, Lorena León Figueroa, Lina Velasco y Santiago Ramírez. Entonces vamos a iniciar con qué es la entrevista. La entrevista es una interacción entre dos partes, es decir, el entrevistador y el entrevistado se tiene que dar de manera conversativa y no de manera de interrogatorio, y debe haber igualdad tanto en la respuesta del paciente como en las preguntas por parte del entrevistado. Entonces partimos que la entrevista tiene 4 fases. Una primera fase que es la recepción, una que es la iniciación, otra que es el desarrollo y una cuarta que es la finalización. Por lo tanto vamos a partir desde una y la vamos a ir desglosando. Entonces empezamos con qué es la recepción. La recepción es el primer contacto que tiene el entrevistador con el paciente. Por lo tanto aquí es donde se da la comunicación no verbal y aquí es donde se da el primer saludo entre ellos, y aquí es donde se empieza más que todo la socialización entre ellos dos, y desde aquí la comunicación asertiva. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Sígase sienta. Gracias. ¿Me puedo sentar acá? Sí, sígase sienta donde esté más cómodo. Permiso. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue el día de hoy? Bien, sí, señora. ¿Con quién llegó? Vengo con mi mami, pero pues ella está afuera porque me dice que pues que entre sola primero. Sí, es mejor por ser el primer día que pues nos conozcamos primero, saber cómo está, qué es lo que está pasando, porque la razón real de por qué está acá, y ya la siguiente cita será con sus padres. Sí, pero pues no sé por qué estoy acá, pero... Ya tranquila, no. Ya nos vamos a conocer primero, saber cómo está, cómo se encuentra, y ya eso es de un proceso, tranquila. Ahora vamos a hablar acerca de la etapa de iniciación. En esta etapa es donde se empieza la recolección de los datos y donde se inicia a indagar acerca del motivo de consulta del paciente. Recuerden que tiene que ser algo conversado, no se puede dar en manera indagatoria, y se empieza a buscar y a indagar acerca del genograma del paciente. Entonces ahora mi compañero les va a explicar los tipos de preguntas y los tipos de registros que se pueden dar en esta etapa. Listo, entonces tenemos 3 tipos de registros que podemos encontrar en esta etapa: el registro taquigráfico, el registro parcial y el registro diferido. El registro taquigráfico es aquel donde yo tomo apuntes de todo durante la entrevista, y tomo apuntes y no pongo cuidado a lo que me está diciendo el paciente muchas veces, o el paciente se pone en una actitud que no va con la actitud de escucha del paciente. Entonces tenemos el registro parcial, que es un registro donde yo tomo apuntes de los aportes relevantes de este paciente, pero no tomo apuntes de todo. Y tenemos el registro diferido, que es al terminar este tipo de entrevista clínica, hago todo a lo último ya cuando el paciente se haya ido. O sea, tomo apuntes y hago anotaciones cuando ya el paciente se haya ido. Tenemos los tipos de preguntas que vamos a realizar en esta entrevista, que son preguntas abiertas, cerradas, preguntas con respuesta implícita, o tenemos preguntas con respuesta voluntaria. Entonces, las preguntas abiertas es cuando tengo más de 2 palabras, tengo más de una palabra en este caso. Entonces, el paciente se extiende en esta y puede responder mucho con más subjetividad a la pregunta. La pregunta cerrada, la que no se compone sino de una palabra, puede responder sí o no. La respuesta voluntaria es la que incluye, él puede decir si la quiere abierta o la quiere realizar cerrada. Y con respuesta implícita es cuando va la pregunta, cuando la respuesta va integrada a la pregunta. Bueno, cuénteme, ¿cómo es su nombre? María Alejandra Fernández. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 12 años. 12. ¿Y en qué grado está? ¿En séptimo, octavo? En octavo estoy. ¿Y cómo le ha ido en el colegio? ¿Cómo académicamente, con los docentes? Más que todo me dicen que son hombres los docentes, cambiaron los profesores. Sí, la verdad no me gusta estar mucho ahora en clase. La verdad no sé ni siquiera por qué estoy acá, pero de todas maneras yo trato de hacer bien mis cosas y mis trabajos, pero pues cambiaron los docentes y ahora son hombres, y la verdad no me siento cómoda con ellos. ¿Y con los compañeros? ¿Los compañeros están en su misma posición? ¿No le gusta estar con ellos? No me gusta, me siento incómoda, entonces ahora estoy más sola, me gusta estar sola.
Bueno, entiendo. Ahora vamos a hablar de la etapa del desarrollo. Entonces, en esta etapa es el curso que se le va a brindar a la entrevista y cómo se va a llevar. Dentro de esta se tiene que hacer relevante la participación activa del entrevistador dentro de esta misma fase. Listo, entonces tenemos que en la etapa de desarrollo se va a subdividir en tres, que es problemática actual, historia personal y historia familiar. Entonces vamos a subdividir primero la problemática actual. Tenemos que la problemática actual la vamos a subdividir en cronología, características y conducta asumida. La cronología es el tiempo que lleva sucediendo este evento o está ocurriendo este tipo de evento. Vamos a hablar de unas características que es los signos y síntomas que está sucediendo en ese momento como tal en la problemática. Y tenemos una conducta asumida, que es la conducta que va a asumir como tal el paciente en todos estos procesos de consulta. Ahora vamos a continuar con lo que es historia personal. Entonces, dentro de la historia personal del paciente encontramos 4 aspectos que debemos destacar. Entonces, se encuentra lo que son la etapa del desarrollo, que es donde se indaga acerca de los patrones de crianza, la manera en la que el paciente ha vivido el transcurso de su vida, la adaptación y todos los aspectos sociales. Después seguimos con lo que es de la adaptación interpersonal, que son las relaciones interpersonales más importantes que tiene el paciente, es decir, con su familia, en el ámbito laboral y en el ámbito personal. Continuamos con la adaptación social. Dentro de la adaptación social encontramos el rol que juega el paciente, como valga la redundancia dice ahí, dentro de la sociedad. Y por último encontramos a los antecedentes personales. Entonces es donde se destaca los antecedentes quirúrgicos, cómo ha sido la vida del paciente, como una mini historia clínica del paciente. Y ya entramos a la tercera, que la venía explicando, que es la historia familiar, la tercera etapa del desarrollo, que es donde vamos a tomar apuntes sobre estos datos de familiograma, vamos a preguntar esa relación que se lleva con su familia y vamos a instaurar todos estos datos que nos sirven para organizar como tal este familiograma. Bueno, María Alejandra, ¿y usted sabe más o menos hace cuánto comenzó esto? ¿Desde un momento específico? ¿Siempre ha sido así que usted no está así con los docentes, no quiere estar con ellos, con los estudiantes? Yo tuve unas vacaciones y desde ahí no me siento cómoda con la gente, con mi familia. Entonces, eso fue desde las vacaciones más o menos. ¿Y con quién estuvo en esas vacaciones, María Alejandra? Mi mamá, mis tíos, mis primos y mi papá. Y el papá. ¿Tiene algunos momentos en especial que se aleja de ellos? ¿O solo quieres, o sea, siempre quiere estar sola? ¿O específicamente cuando está con ellos? Pues la verdad quisiera estar más tiempo con mi mamá, pero ella trabaja mucho y prácticamente que mantiene a mi papá, entonces yo estoy siempre con él y no me gusta estar en la casa con él. Bueno, entonces esto es lo principal que le afecta. Los hombres le están afectando más que todo. Hay algo mal ahí que tal vez le afecta. De pronto le gusta estar más con las niñas o alguna cosa así. Bueno, María Alejandra. María Alejandra, entonces me está contando que se la pasa en la casa es con su papá. Sí, con él me la paso. ¿Y su papá le ayuda a hacer las tareas del colegio? No, porque me pone a hacer oficio. O sea que usted las tareas del colegio no las está haciendo. No, ahora no. Comprendo. ¿Y sus hermanos? Ellos están entrenando fútbol, entonces no, y el mayor trabaja, entonces no están en la casa. Y su mamá también trabaja, ¿cierto? Mi mamá trabaja y llega tarde. ¿Y la relación que tiene con su mamá, María Alejandra, es muy distanciada? Sí, porque ella no permanece en la casa, entonces siempre cuando ella llega yo ya estoy dormida, entonces no nos vemos y no puedo hablar nunca con ella. Pero es con la persona que más le gusta estar. Sí. Y con su papá, entonces que entiendo que no hay relación, no tienen ni un poquito de relación. O sea, la relación no es buena. No, Y con sus hermanos tampoco. no. Sus hermanos son hombres, ¿sí? Usted es la única mujer.
Bueno, María Alejandra, y cuénteme algo. Las condiciones que usted tiene en su casa, ¿tiene cómo hacer las tareas o tiene que desplazarse de un lado a otro para hacer las tareas? Mi mamá me compró un computador y yo pues antes hacía los trabajos ahí y ahora pues ya no puedo hacer los trabajos porque no me queda tiempo. Yo estuve mirando en el registro que nos permite la institución y sí se ve el cambio del rendimiento académico que ha tenido. Pues me doy cuenta que es por eso, pues si su papá no la deja hacer las tareas en la casa, pues obviamente el rendimiento va a bajar muchísimo. María Alejandra, ¿usted se ha enfermado últimamente? ¿La ha llevado a la clínica o alguna cosa así? No. No está tomando ningún medicamento. Bueno, María Alejandra. Entonces, bueno, voy a hacerle otras preguntas aparte y ya continuamos con eso, ¿sí? María Alejandra, ¿cuántos años tiene su mamá? Mi mamá tiene 45 años, ¿Y su papá? 50, Listo. ¿Cuántos hermanos tiene María Alejandra? ¿Tres? 3. ¿Y qué edad tienen sus hermanos? El mayor tiene 30, el que sigue tiene 26 y el que sigue tiene 22. Bueno, María Alejandra. Por el momento vamos a dejar la consulta hasta acá, ¿sí? Ahora vamos a continuar hablando de lo que son las transiciones y los refuerzos. Entonces, las transiciones son cambios de tema que se dan durante la entrevista. Estas las subdividimos en dos etapas, que son las derivadas y las referidas. Entonces, las derivadas parten de un tema que se está tratando y que nos va a aportar más información. Y las referidas, entonces se retoma un tema que ya habíamos nombrado anteriormente. Y los refuerzos se deben evitar en la etapa de iniciación y en la etapa de recepción. Entonces, dentro de los refuerzos encontramos los preverbales y los verbales. Los refuerzos preverbales hacen referencia a lo que son los gestos no verbales, es decir, los movimientos y la gesticulación por parte del paciente, y los verbales es donde se hace una síntesis o se retoma todo lo que el paciente ha dicho a modo de resumen. ¿Listo? Entonces ya tenemos la última etapa, que es la etapa de finalización. Esta es la cuarta fase de la entrevista, por lo tanto en esta etapa de finalización lo que se va a hacer es una retroalimentación de lo que se ha venido hablando en la entrevista y de los datos objetivos que hemos tomado y subjetivos que se han escrito y realizado en el registro. Por lo tanto, en esta finalización vamos a hacer una retroalimentación con el paciente y vamos a explicar qué es lo que ha venido sucediendo, qué es lo que está sucediendo con el paciente en el momento, qué se obtiene a través de la entrevista, qué datos obtuvimos y para qué nos van a servir a futuro esta toma de datos. Entonces se le hace una retroalimentación a un niño y a su acompañante, o se hace con el mayor de edad y se le hace firmar un consentimiento informado. De la misma manera, entonces ahí si se le van a mandar medicación al paciente, se le tiene que explicar las reacciones adversas de los medicamentos, cómo se va a tratar y el curso que se va a seguir llevando de acuerdo a esa entrevista. Es decir, qué va a pasar después de que se realice esa entrevista, si se va a remitir a otro equipo interdisciplinario o si se van a continuar con el tratamiento. Bueno, María Alejandra, viendo lo que está pasando, los antecedentes que tiene, que se siente así desde hoy las vacaciones, bueno, primero le quiero decir que lo que hablamos acá es entre las dos, por eso es mejor que ahorita pues su mamá no entrara porque quería saber qué era lo que pasaba realmente. ¿Mi papá no va a saber? No, su papá no va a saber, esto es entre nosotras dos. Ya las próximas citas ya va a estar su mamá, pero todo depende de lo que usted quiera llegar a contarle a ella, ¿sí? Lo que yo entiendo y lo que veo en este momento es que hay un problema con los hombres. Vamos a ver qué es lo que pasa. De pronto usted no lo ha notado, por eso dice no entiendo por qué estoy acá. Pero usted se está viendo en el rendimiento académico, se está viendo que prefiere estar sola y no estar con su papá, que es el que está prácticamente todo el tiempo con usted. Entonces vamos a llevar un proceso, vamos a hacer otras citas. Espero que siga viniendo a las citas, podamos charlar mejor, que esté su mamá, que es la persona que entiendo que es con la que más relación tiene. Y vamos a ver que se van a mejorar las cosas y espero que pues el rendimiento académico suba, porque comparando las notas, pues antes pues era muy juiciosa y sus notas eran sobresalientes, entonces esa es la idea, María Alejandra. Bueno, Gracias. entonces nos vemos en la próxima cita, hay que agendarla y ya. Bueno, Gracias. bueno, María Alejandra.